Nacida en la esclavitud, Julia Chin pasó su infancia trabajando como los demás esclavos. Su vida cambió al ser enviada a la plantación de Richard Mentor Johnson, político en ascenso y futuro vicepresidente de Estados Unidos. Johnson rápidamente hizo de Julia su concubina, iniciando una relación inusual, polémica y compleja. Ella administró la casa y crió a sus hijos, pero él nunca le dio libertad. Entonces, ¿por qué la mantuvo esclavizada? ¿Y por qué casi fue borrada de la historia? Tratar de averiguar quién fue Julia Chin, especialmente los detalles de sus primeros años, no es una tarea fácil. A fines del siglo XVIII, los registros demográficos eran imprecisos, sobre todo para quienes nacieron en la esclavitud. Julia Chin nació en la década de 1790, pero su principal biógrafo solo pudo precisar entre 1790 y 1797. Eso es lo más preciso posible con la evidencia. Algunas fuentes dicen que nació en 1790. Otras fuentes dicen que tenía 15 o 16 años en 1812, por lo que nació cerca de 1796 o 1797. Tampoco hay muchos detalles sobre sus padres u origen. Su madre era una esclava llamada Henrietta. Se cree que su padre era un hombre blanco libre y le dio su apellido, ya que había una familia de colonos prominente llamada Chin en esa zona de Kentucky. Sin embargo, es más sencillo saber quiénes esclavizaban a Julia. Ella nació en la plantación de Roberto Sargent Johnson y su esposa Jemima, en la región de Bluegrass, Kentucky, que en ese entonces estaba en la frontera occidental de los Estados Unidos de América. Los Johnson se mudaron al oeste, a Kentucky, como de los primeros colonos euroamericanos en la década de 1770. Roberto era topógrafo y tasador, ayudando a mapear la futura colonización de Kentucky. Tuvieron muchos hijos, pero su quinto, Ricardo Mentor Johnson, nacido en 1780, sería crucial para esta historia. En el momento de su nacimiento, la esclavitud era vista por muchos estadounidenses blancos no como una crisis moral, sino como una institución ordinaria e incluso necesaria, entretejida en la expansión de la frontera occidental, como pronto veremos. Kentucky fue colonizado por migrantes de Virginia desde la década de 1760 y se unió como el 15º estado en 1792. La propiedad de esclavos era completamente legal aquí, y la cuestión de si los nuevos estados debían permitir la esclavitud aún no se había convertido en la feroz batalla política en la que se transformaría a partir de la década de 1810. Aunque era un estado agrícola esclavista con economía de plantaciones, Kentucky llegó a tener la mayor población negra libre de cualquier estado en Estados Unidos. Los esclavos liberados en lugares como Virginia solían ser los primeros en mudarse al oeste para tener su propia granja o alejarse de donde fueron esclavizados. Además, en tiempos de Julia aún vivían aquí muchas tribus nativas como los Creek y los Choctaw. Esto generó reglas sociales distintas entre colonos blancos, personas negras y nativos respecto a otros estados. Esta mezcla racial marcaría la vida de Julia. Julia, aunque hija de una esclavizada, no era solo de ascendencia de África Occidental. Sin embargo, los detalles completos de su origen étnico son motivo de controversia. La mayoría de los estudios aseguran que era una octavona. Este es un término que se usa frecuentemente hoy en día para referirse a personas que son solo un octavo de ascendencia africana, mientras que 7 octavos son de ascendencia europea o estadounidense blanca. Aunque hay unos pocos casos en los que esto ocurrió en la historia de Estados Unidos antes de la Guerra Civil, era extremadamente raro. No fue el caso de Julia. Aunque se decía que Julia tenía la piel más clara que muchos otros esclavos de la época, lo más probable es que fuera una cuarterona como máximo, lo que significa que tenía al menos una cuarta parte de ascendencia africana. Tampoco podemos estar realmente seguros de cómo se veía ella. Las cámaras no existían antes de su muerte, y los dibujos de Julia del siglo XIX podrían no ser precisos. Aunque Julia era principalmente de ascendencia europea o estadounidense blanca, la trataron como a cualquier niña esclavizada. Su madre Henrietta
Recibía comida para ella y sus hijos, aunque era insuficiente para el arduo trabajo que les exigían. Sobrevivían cultivando pequeñas cantidades de frijoles, col y papas en el huerto de los esclavos, pero como muchos esclavizados, sufrían desnutrición por falta crónica de proteínas. Los primeros años de Julia estuvieron marcados por la dificultad y la privación, pero al llegar a la adolescencia, su vida tomaría un rumbo que ataría su destino directamente a la poderosa familia Johnson, de maneras que pocos podrían haber imaginado. La vida de Julia no se volvió más fácil cuando llegó a la adolescencia. En ese momento, Julia fue separada de su madre y hermana y enviada a vivir con Richard Mentor, el hijo menor de los Johnson. Johnson, de unos 30 años, ya era una figura ambiciosa y ascendente en la política de Kentucky. Él había formado su hogar en la Blue Spring Farm, una gran propiedad donde vivía solo. Johnson nunca estuvo casado ni lo estaría en el sentido tradicional. Según relatos, a los 16 años le propuso matrimonio a una joven, pero su madre desaprobó la relación y lo presionó para terminarla. Algunas historias dicen que el incidente dejó una marca en Johnson, quien juró no permitir que su madre ni nadie dictara su vida personal. Sin importar el juramento, la decisión afectó el inusual arreglo doméstico que surgió en la Blue Spring Farm. Bueno, cuando Julia fue enviada allí, rápidamente se convirtió en su concubina. Uno duda en usar un término como iniciaron una relación o algo así aquí, porque claramente esto no fue un arreglo consensuado para Julia al principio, aunque la naturaleza de su relación se volvió más complicada con el tiempo. Además, la edad exacta de Julia en el momento en que todo esto sucedió no está clara. Si nació en 1796 o 1797, tenía solo 14 años cuando la enviaron con Richard. Si nació años antes, alrededor de 1790, ya estaba entrando en sus 20. Lo que se sabe con más certeza es que dio a luz a una hija llamada Imoc en 1812. Luego nació su segunda hija, Adeline. Es claro que Richard fue el padre de las dos niñas. La relación entre él y Julia ya era compleja entonces. Aunque seguía siendo esclava, él la llamaba su esposa y presentaba a Imogen y Adeline como sus hijas ante los visitantes en la Blue Spring Farm. Ellas también llevaban el apellido Johnson. Él consiguió que les dieran tierras, mientras la mayoría de los historiadores consideran que Richard y Julia terminaron en un matrimonio de hecho no oficial, fuera de lo legal. Richard Mentor Johnson es recordado por ser vicepresidente de Estados Unidos de 1837 a 1841, bajo Martin Van Buren. Su carrera política duró 46 años. Fue elegido para la Cámara de Representantes de Kentucky en 1804. 3 años después, fue a Washington, D.C. como representante de Kentucky en la Cámara de Representantes Federal. Ocupó ese cargo hasta 1819, cuando logró ganar una elección como senador de los Estados Unidos por Kentucky, seguido de 8 años más en la Cámara, desde 1829, y luego su periodo como vicepresidente. Aunque Julia no viviría para ver a Johnson convertirse en vicepresidente, su carrera política fue importante para moldear la trayectoria de su vida. Como no se casó con una mujer blanca, ni tuvo una familia convencional para principios del siglo XIX, ella administraba Blue Spring Farm en Kentucky, mientras él pasaba medio año en Washington, D.C. Esta era una plantación con muchos esclavos allí. Julia la administraba, negociaba con contratistas y compraba suministros para la casa y la granja. Ella organizaba y dirigía eventos sociales, muchos realizados cuando Richard volvía a Kentucky desde Washington y se reunía con políticos y empresarios locales. Julia tocaba muy bien el piano y contribuía al ambiente refinado que se esperaba en esas reuniones. Johnson viajaba cada año a Washington para su carrera política y le dejaba a ella el dinero en efectivo que retiraba, mostrando una confianza inusual para una mujer esclavizada en ese tiempo. Un elemento destacado del trabajo de Julia como administradora de Blue Spring Farm fue el establecimiento de la Academia Choctaw en la granja, escuela internado construida en la granja para niños nativos americanos.
Estuvo en funcionamiento durante aproximadamente una década bajo la administración de Julia. De alguna forma, esto amplió el trabajo de Julia al educar a sus hijas. Ella contrató a un ministro y predicador local, Thomas Henderson, para educar a Imogen y Adeline, y luego Henderson también comenzó a enseñar en la escuela. La Academia Choctaw sigue parcialmente en pie hoy. En Blue Spring Farm, Kentucky, el edificio está en un campo, pero arbustos y árboles han invadido sus paredes, y el techo colapsó tras más de un siglo de abandono. Sin embargo, para cualquiera que viva en esta parte de Kentucky, todavía hay una parte viva de la historia de Julia Chin visible ahí para ir a ver. Aunque esto sugiere una relación casi igualitaria entre Julia y Richard hacia la década de 1820, en realidad era mucho más compleja. Por ejemplo, la comunidad local en Kentucky toleraba la unión inusual entre su congresista y su supuesta esposa, pero claramente los criticaban a puertas cerradas. Su relación era muy inusual y estaba marcada por las leyes y fronteras raciales de la época. En 1815, después de la muerte de su padre, Johnson obtuvo la propiedad legal total de Julia, pero no la liberó. Ella siguió siendo esclava, aunque él reconoció abiertamente y crió a sus hijas como propias. Los historiadores han sugerido que Johnson pudo haber evitado liberar a Julia, porque la emancipación podría haber debilitado lo que un académico describió como los lazos que la unían a él. Además, la ley de esa época prohibía el matrimonio interracial en Kentucky, por lo que aunque él liberara a Julia, no podrían casarse legalmente. Julia sí tenía influencia en el hogar. Ella logró que su hermano Daniel y su familia fueran a la granja Blue Spring, donde vivieron varios años en mejores condiciones. Sin embargo, en 1821 fueron vendidos, probablemente porque Johnson enfrentaba crecientes presiones financieras mientras mantenía su carrera política. Hay evidencia de que a Julia, por ser mujer esclavizada, a veces le costaba mantener la disciplina en la plantación. Cartas de Johnson revelan que mandó a sus empleados blancos obedecerla, pero historiadores indican que algunos peones esclavizados ignoraban sus órdenes y los vecinos se negaban a intervenir para ayudarla a castigarlos. En el verano de 1833, Julia enfermó gravemente durante el brote de cólera en el medio oeste estadounidense. El cólera, llamado la muerte azul en el siglo XIX, llegó en oleadas a Europa y América entre la década de 1810 y la de 1890, causando millones de muertes. Hubo un brote de cólera en la Academia Choctaw, y muchos estudiantes se enfermaron. Durante semanas, Julia cuidó a los niños hasta que recuperaron la salud, pero finalmente ella contrajo la enfermedad. Falleció y fue una de las muchas víctimas en la década de 1830, el periodo más mortal de la enfermedad. No podemos estar seguros de qué edad tenía cuando murió. Estaba a finales de sus 30 o a principios de sus 40. Se desconoce su tumba. Tras la muerte de Julia, Richard supuestamente sintió un profundo dolor. Años después, él inició una relación con otra mujer esclavizada en la plantación. Cuando ella lo dejó por otro, Johnson ordenó capturarla y venderla en subasta. Después inició una relación similar con su hermana, también esclavizada. La historia de Julia fue olvidada por muchas décadas. En realidad, debería llamarse un encubrimiento. En la elección presidencial de 1836, hubo mucha publicidad negativa sobre la vida privada de Richard y su relación con una mujer esclava. Por ejemplo, circularon panfletos que atacaban a Richard Mentor Johnson por su relación con Julia Chin y sus dos hijas. En una caricatura de 1836, Johnson aparece con sus dos hijas. Una sostiene un retrato de Chin. El artista oscureció intencionalmente la piel de Chin y las niñas para aumentar el estigma racial y ridiculizarlo. A pesar de la controversia en su vida personal, Richard Mentor Johnson fue elegido vicepresidente con Martin Van Buren. En 1850, Johnson seguía en la política, pero para entonces su salud física y mental ya estaba en declive. Murió de un derrame cerebral el 19 de noviembre a la edad de 70 años. Fue sepultado en el cementerio de Frankfurt.
Sus hijas con Julia recibieron grandes granjas como dote y se casaron con hombres blancos, pero no recibirían nada. Tras su muerte, dos de sus hermanos que aún vivían en ese momento, John y Henry Johnson, al parecer destruyeron los papeles de Richard y otros registros. Probablemente había dos razones. En primer lugar, querían borrar todo recuerdo de la controvertida relación de Richard y las dos hijas que tuvo con Julia. En segundo lugar, aunque Richard no era muy rico al morir, dejó una herencia suficiente para que sus hermanos la quisieran, en vez de que pasara a Imogen, quien seguía viva en 1850. Encontraron a un juez dispuesto a ayudarlos para que la hija mestiza de Richard no heredara sus tierras. El tribunal declaró que no dejó viuda, hijos, padre ni madre vivos. Y así el testamento falsificado fue ingresado en el registro oficial. Con los papeles de Richard destruidos y su patrimonio transferido a sus hermanos, la historia de Julia Chin fue parcialmente silenciada. Eso ocurrió hasta finales del siglo XX, cuando se mencionó brevemente en una publicación al vicepresidente de Estados Unidos y su esposa esclavizada. Estas referencias despertaron tanto interés en varios investigadores en los últimos años que se han publicado varios estudios sobre su vida y época, incluyendo una biografía completa en forma de libro escrita por Amrita Chakrabarty Myers. Así, la historia de Julia Chin, esposa esclavizada del vicepresidente, ha sido rescatada del olvido. Aunque gran parte de Blue Spring Farm ha desaparecido, conservacionistas locales han logrado preservar parte del edificio de piedra de la Academia Choctaw, asegurando que algo del lugar donde ella vivió y trabajó perdure. Así, la memoria de Julia Chin, antes casi borrada de la historia, sigue siendo redescubierta y recordada. Muchas gracias a todos por ver este video sobre Julia Chin. Espero que les haya parecido interesante. Díganme qué les pareció su vida aquí abajo en los comentarios. Y si tienen alguna sugerencia, también háganmelo saber en los comentarios. Ojalá estén suscritos y con notificaciones activadas para ver mis videos al subirlos. Eso es todo. Nos vemos en la próxima entrega de Vidas Olvidadas. Gracias.